Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, esta aprobación, después de cuántos meses de intentar que se vayan a aprobar, por supuesto, las mismas, finalmente se ha dado esta aprobación. En realidad, este proyecto de ley aprobado el día de hoy ha sido aprobado en la Cámara de Diputados el 3 de octubre. Estamos hablando de varios meses que ha estado paralizado en la Cámara de Senadores, ¿no? En lo que llevamos de gestión legislativa existen 400 millones en el Senado. Sin embargo, en la gestión 2023-2024 han quedado congelados sin ser tratados, sin ser aprobados, 1.667 millones. Y en lo que llevamos de año hablábamos de 400 millones, de los cuales el día de hoy han sido aprobados 75 millones que por fin el Senado ha podido tratar y aprobar el día de hoy. Perfecto. Ahora, ¿cómo se dio la votación? ¿Cómo es que se consigue, digamos, este cambio después de 5 meses que no lograba destrancarse? Mira, sorprendentemente el día de hoy ha sido aprobado prácticamente por 2/3. Eso es una muestra clara de que nuestros hermanos senadores se han dado cuenta de que el efecto que está teniendo en la población esta actitud totalmente politizada con respecto al tema del tratamiento de los... Perfecto, conversamos con la diputada Daisy Choque, vamos a intentar restablecer la comunicación. Hoy ha sido aprobado en pleno del Senado este crédito de 75 millones de dólares que es destinado principalmente a la atención de emergencia ocasionada por los desastres naturales en nuestro país. Esta ley quedó lista para ser promulgada, ya que antes había sido sancionada por diputados, como nos lo está comentando la diputada Daisy Choque. Ahora sí, la escuchamos, por favor, diputada, adelante. Sí, lo que mencionaba es que el pueblo boliviano, pese a que se le ha intentado mentir y demás, se va dando cuenta del cuello de botella que significa para una buena gestión la Cámara de Senadores. Y fíjese que la afectación no solamente lo siente el gobierno nacional, los ministros o los diputados, sino más bien la población. Y claramente se ha visto estos últimos días en la cantidad de colas más colas en cada uno de los surtidores, perjudicando al sector transporte, al sector productivo, sobre todo en esta época de cosecha. Esperemos de verdad de que a partir de hoy o de aquí en adelante ellos dejen de politizar medidas económicas que generan estabilidad política, democrática, social en el país. No pueden continuar con esa actitud y hoy el mismo presidente del Senado ha mencionado y ha dicho no podemos hacer política con temas totalmente sociales y en este caso ojalá en adelante no tengamos más obstaculización y nosotros en Cámara de Diputados tenemos varios proyectos de ley que no se han tratado justamente porque no veíamos para qué seguir tratando si el Senado había asumido una posición totalmente política más allá de el compromiso que deberíamos tener diputados y senadores con el pueblo boliviano. Diputada, en Facilito, ¿qué significa esta aprobación? Una vez dada la promulgación, ¿en qué tiempo estarían llegando estos 75 millones de dólares al país o de qué forma se estarían realizando los desembolsos? Sí, cada vez que se aprueba un crédito existe un tratamiento todavía con las financieras. Sin embargo, antes de firmar el contrato o el convenio, el gobierno nacional hace todo un trabajo, ¿no? Por eso es que el proyecto de ley sale con nombre y apellido. Y estos proyectos han sido aprobados en su momento. Primero, porque buscábamos blindar, apoyar, atender las necesidades con respecto al tema de los incendios. Lastimosamente, al no aprobar Senado, esto no ha sido utilizado ni ha podido ser atendido en muchas regiones que han sufrido incendios en el territorio nacional. En esta ocasión, este proyecto se ha trabajado nuevamente en esta nueva gestión y van enfocados al tema de los departamentos y los municipios que van sufriendo inclemencias climáticas. Fíjese, el pasado año sufríamos de sequía y hoy tenemos inundaciones en varios municipios que necesitan ser atendidos. Entonces, esto va a salir de manera paulatina, pero algo que hay que dejar claro, cada vez que se aprueba un proyecto y cada ingreso que hace al país, ingresa en dólares a través del Banco Central de Bolivia y esto es ejecutado en bolivianos, permitiéndonos así tener un movimiento
de divisas dentro del país, pero sobre todo poder garantizar la compra de combustible y el pago de las deudas externas que tenemos. 75 millones de dólares que ingresarán al país, que serán utilizados para la compra de combustible, dice usted, porque el boliviano acá se utilizará para realizar las emergencias, o más bien pagar las emergencias que se tengan por temas climatológicas. Ahora, ustedes van a ser como un ente que va a realizar el cambio. El gobierno nacional, a través del Banco Central de Bolivia, hace un cambio como legislativo. Sin embargo, una vez que ingresa al Banco Central de Bolivia, esto es cotizado en bolivianos cada ejecución que se hace, por tanto el dólar queda como circulante o como moneda, divisa que nos permiten ser utilizados para la compra de combustible, sobre todo, que es un requerimiento y una necesidad ahora en el país. 75 millones de dólares que darían garantías al pueblo boliviano para tener abastecimiento de combustible. ¿Por qué tiempo, más o menos, diputada, y cuándo se daría esta situación? Lógicamente, 75 millones no soluciona toda la problemática, por eso hablaba que el pasado año se ha quedado 1.667 millones. Y algo que hay que aclarar con respecto a lo que decía Tuto Quiroga, hay que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Acá el problema no es que no haya posibilidad de conseguir crédito o ingreso de divisa. Aquí el tema es que el Senado ha asumido una posición totalmente política que ha perjudicado. Cada semana aproximadamente se necesita en dólar un aproximado de 60 millones para la importación de combustible. Entonces, fíjese, no estamos hablando de montos pequeños. ¿Y cómo ingresa el dólar al país? Por créditos, por exportación de gas, que lógicamente ha reducido en prácticamente más del 50%, porque hablábamos de 6.000 millones, hoy hablamos de un poco más de 2.000 millones, y otras exportaciones que no son tan significativas, tomando en cuenta que se necesita bastante divisa para poder garantizar entendiendo que se necesitan las exportaciones como uno de los puntos principales para recibir las divisas. Se han cortado las exportaciones en el país. Es difícil para el ciudadano que está haciendo las filas en este momento entender que una de las soluciones para poder tener los dólares en Bolivia sean cortadas, como esta que se le ha realizado, por ejemplo, al sector cárnico de Bolivia. Pero quizás no me estoy dejando entender. Las exportaciones por el gas y por productos que son netamente estatales, porque recordemos que las exportaciones que se hace por privados no retorna al Banco Central de Bolivia y en algunos casos ni siquiera retorna al país, y los empresarios en su momento no han querido ser controlados ni fiscalizados si la apertura de la exportación realmente nos iba a permitir el ingreso de divisas, que son exportaciones por privados e ingreso de divisas por privados, que lógicamente eso el Estado no lo ve y no lo toca. Entonces, con respecto al tema de la soya, ciertamente ha sido una lucha desde nuestra federación en su momento para poder lograr las exportaciones, pero dentro de las exportaciones también existe cláusula, dentro del acuerdo de exportación existe cláusula que para yo exportar tengo que garantizar que exista, ¿no? Y se cubra la necesidad nacional, y es algo que de alguna manera no se estuvo realizando porque creo que se emocionaron por los precios internacionales y empezaron a sacar la mayor cantidad de soya. Sin embargo, esto está siendo tratado y lógicamente para reanudar las exportaciones como corresponde. Ahora, diputada, hay muchas críticas porque la única propuesta que se conoce de parte del gobierno central es la habilitación de los créditos, la aprobación de los créditos. ¿Hay alguna otra propuesta que no sea seguir endeudándonos para poder salir de esta crisis que en este momento vivimos? Mira, no creo que sea la única propuesta. Fíjate que hace días se ha emitido un decreto supremo que nos permite también poder comprar combustible o buscar personas que nos quieran vender combustible con, ya no necesariamente con dólar en físico, sino más bien con criptoactivos o moneda digital, que creo que es una medida muy interesante que habría que aplicarlo y a partir de ahí dejar de depender necesariamente de los créditos para poder hacer la compra de combustible.